Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora tenemos otra historia de terror de cabello, pero no es tan terrorífica como la anterior. Es una historia que una de mis seguidoras me narra por experiencia propia. Nuestra seguidora cuenta que cuando era pequeña, su abuelo le cortó el cabello. Pero esas manos fuertes y cambiadas por la edad hicieron que la pequeña, con el paso del tiempo, no le creciera el cabello más abajo de los hombros. Han pasado los años y aquella pequeña niña se convirtió en mujer. Llegó la madurez a sus 30 años, pero aún la tristeza la invade ya que nunca pudo lucir un cabello largo. Y para poder combatir esa tristeza, decidió darle un giro a su cabello. ¿Qué creen que fue lo que hizo para poder sentirse un poco mejor? Comenzó a pintarlo. Van 2 ocasiones que lo decolora y aplica tonalidades cobrizas que a ella siempre le encantaron y quedó contenta con el resultado. Pero lamentablemente otra tristeza le invade, ya que su cabello está seco, maltratado y al verse al espejo se ve de nuevo con su cabello corto. Aunque lleva 2 años sin cortarlo, aún así su cabellera no pasa del mentón. Y como pudieron escuchar, la historia del abuelo con su pequeña nieta que decidió cortarle el cabello no le ha crecido hasta la fecha. Yo sé que va a sonar trillado o incluso poco profesional, pero las abuelitas de antes tenían muchísima razón, ya que si cortas el cabello entre la luna nueva y la luna llena va a acelerar el crecimiento. O sea, si cortas el cabello aunque sea un pequeño despunte de unos 2 centímetros, en serio que va a desestancar el cabello, va a hacer que crezca otra vez. Y otra cosa muy importante, procura cortarlo tú misma o conseguir a alguien que te lo corte, pero que tenga la mano suave, que no tenga la mano pesada, ya que si te corta el cabello una persona que tenga la mano pesada, no va a crecer el cabello. Yo sé que suena medio raro, pero en serio que va a funcionar. No sé si les ha pasado que van al salón de belleza, van a la estética y llega la estilista, les empieza a cortar el cabello, a cepillarlo, pero entre cada cepillada les duele cada jalón que les da, les duele el corte que les está haciendo. Incluso salen del salón de belleza con dolor de cabeza. Eso significa que esa persona tiene la mano pesada. Y yo sé que suena algo ilógico, pero es verdad. Cuando una persona te corta el cabello y tiene tan pesada la mano, no crece el cabello. En cambio, si vas al salón de belleza y te topas con una estilista que tiene la mano suave, que tiene la mano liviana, incluso te da jalones y no sientes absolutamente nada, con esa persona te va a crecer el cabello muchísimo, demasiado. No sé si les ha pasado que incluso con esa estilista se quedan hasta dormidos. Así que para que crezca ese cabello necesitas hacer un despunte, desintoxicar el cuero cabelludo y tomar vitaminas, ya que muchas veces por alguna enfermedad o incluso al tomar medicamentos, eso hace que el cabello no crezca. Así que no tengas miedo al despunte, al corte del cabello. Mínimo lo tienes que hacer 2 veces al año o una vez cada 3 meses. Y especialmente córtalos en días de luna. En serio que te va a funcionar. Y si te gustó esta historia y quieres muchas más, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Y antes de que vayas a los comentarios, no olvides de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.